Historia 1. El último espectáculo. Nunca debí quedarme después del último espectáculo porque lo que vi esa noche cambió para siempre mi percepción de lo que realmente sucede cuando las luces del circo se apagan. Mi nombre es Carlos y trabajaba como técnico de sonido en el Circo Luna Roja, una compañía que recorría los pueblos más remotos de México llevando alegría a familias enteras. O al menos eso creíamos todos los que formábamos parte del espectáculo. Era una noche particularmente fría de noviembre cuando decidí quedarme en la carpa principal para revisar unos cables que habían estado dando problemas durante la función. El viento golpeaba la lona con fuerza y producía un sonido inquietante que me ponía los nervios de punta, pero necesitaba terminar el trabajo antes de que llegáramos al siguiente pueblo. Todos mis compañeros ya se habían retirado a sus caravanas, los payasos se habían quitado su maquillaje, los acróbatas habían guardado sus equipos y hasta Mario, el domador de leones, había asegurado las jaulas de sus felinos antes de irse a descansar. La carpa estaba completamente vacía, solo iluminada por una lámpara de trabajo que había colocado cerca del área técnica, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración mientras desenredaba los cables. Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la arena, pero cuando levanté la vista no había nadie, solo las sombras que proyectaban los postes y las gradas vacías que parecían observarme con una intensidad perturbadora. Decidí ignorar el ruido y continuar con mi trabajo, pensando que podría ser algún animal que se había colado en la carpa, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte y claramente dirigiéndose hacia donde yo estaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando vi una figura moverse entre las sombras, una silueta que no pude identificar pero que definitivamente no pertenecía a ninguno de mis compañeros. Era demasiado alta y se movía de una manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. La lámpara de trabajo comenzó a parpadear, creando un efecto estroboscópico que hacía que la figura apareciera y desapareciera de mi vista, y en cada destello podía ver que se acercaba más y más hacia donde yo estaba. El miedo se apoderó de mí cuando reconocí lo que estaba viendo. Era Beto, nuestro payaso principal, pero algo estaba terriblemente mal con él. Su sonrisa característica se había convertido en una mueca grotesca que se extendía mucho más allá de lo humanamente posible. Sus ojos eran completamente negros y su piel tenía un tono grisáceo que me recordaba a un cadáver. Su traje de payaso, que durante el día era colorido y alegre, ahora parecía manchado con algo oscuro que no quería imaginar que podría ser, y sus zapatos enormes hacían un ruido húmedo contra la arena mientras caminaba hacia mí con movimientos entrecortados y antinaturales. Traté de correr, pero mis piernas se sentían como gelatina, y cuando finalmente logré moverme, me di cuenta de que no estaba solo, todas las figuras del circo estaban ahí. Los acróbatas colgaban del aire sin cuerdas ni redes, sus cuellos doblados en ángulos imposibles. El domador tenía las manos cubiertas de sangre y sus leones lo seguían con los ojos vidriosos y las mandíbulas abiertas mostrando colmillos que goteaban algo que no era saliva. La música del carrusel comenzó a sonar por sí sola, pero distorsionada y en una velocidad que hacía que la melodía alegre se convirtiera en algo siniestro y perturbador, mientras las luces del circo se encendían y apagaban al ritmo de esa música infernal. Me refugié detrás del área técnica tratando de encontrar una salida, pero cada vez que miraba hacia algún lado, veía más figuras emergiendo de la oscuridad. Eran todos los artistas del circo pero transformados en versiones grotescas de sí mismos. Sus sonrisas eran demasiado antias, sus ojos demasiado brillantes, y todos me miraban con una intensidad que me helaba la sangre. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. El Circo Luna Roja nunca había sido un espectáculo normal, era una trampa, un lugar donde las almas quedaban atrapadas para siempre, condenadas a repetir sus actuaciones por toda la eternidad.
y yo acababa de convertirme en parte del espectáculo. La última cosa que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue la risa de Beto, una carcajada que resonaba por toda la carpa y que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, y cuando desperté, ya no era Carlos el técnico de sonido, ahora soy parte del show, y cada noche cuando las luces se apagan, salgo a buscar a alguien nuevo que pueda unirse a nuestro eterno espectáculo de terror. Historia 2. La carpa de los espejos. El olor a palomitas rancias y algodón de azúcar fermentado me golpeó en la cara cuando entré a esa carpa, pero no fue hasta que vi mi propio reflejo multiplicado infinitamente que supe que había cometido el error más grande de mi vida. Soy Ana y tenía apenas 17 años cuando mi familia decidió visitar el circo de los hermanos Siva que había llegado a nuestro pequeño pueblo en las montañas de Guatemala. Era la primera vez en años que algo emocionante pasaba en nuestro lugar y todos estábamos ansiosos por disfrutar de una noche diferente. El circo había montado su campamento en las afueras del pueblo, donde antes había sido una feria que cerró después de que varios accidentes extraños ahuyentaran a los visitantes, pero nadie parecía recordar esos incidentes cuando las luces de colores del circo iluminaron la noche. Mis padres y mis hermanos menores se dirigieron directamente a ver a los payasos y los animales, pero yo me sentía atraída por una carpa más pequeña que estaba apartada del área principal. Tenía un letrero que decía Casa de los Espejos Mágicos y una entrada custodiada por un hombre delgado y pálido que vestía un traje negro completamente descolorido. El hombre tenía una sonrisa inquietante y ojos que parecían ver más de lo que deberían, y cuando me acerqué para preguntar sobre el precio de la entrada, me dijo que para mí sería completamente gratis porque tenía el rostro perfecto para los espejos. Debí haber desconfiado de esa frase, pero la curiosidad pudo más que el sentido común y entré a la carpa sin pensarlo dos veces. Lo que encontré adentro era un laberinto de espejos de diferentes formas y tamaños. Algunos me hacían ver alta y delgada, otros me hacían parecer baja y regordeta, y varios más distorsionaban mi imagen de maneras que me hacían reír a carcajadas. Al principio todo parecía normal y divertido. Caminé por los pasillos estrechos entre los espejos tratando de encontrar la salida mientras me entretenía viendo todas las versiones extrañas de mí misma, pero después de varios minutos comencé a notar que algo estaba mal, muy mal. Los reflejos comenzaron a actuar de manera independiente. Cuando yo levantaba la mano derecha, mi reflejo levantaba la izquierda. Cuando sonreía, mi imagen en el espejo fruncía el ceño. Y lo más perturbador era que algunos reflejos se quedaban inmóviles mientras yo seguía caminando, como si se hubieran congelado en el tiempo. El laberinto parecía hacerse más grande con cada paso que daba. Los pasillos se multiplicaban y se bifurcaban en direcciones que no tenían sentido geométrico, y por más que trataba de recordar el camino que había tomado para entrar, todo se veía exactamente igual. La iluminación comenzó a cambiar gradualmente. Las luces brillantes del inicio se volvieron más tenues y amarillentas, proyectando sombras extrañas que se movían independientemente de mi cuerpo y creaban formas que parecían estar vivas. Fue cuando llegué a una sección particular del laberinto que el verdadero horror comenzó. Encontré un espejo que no reflejaba mi imagen actual, sino que mostraba versiones de mí mismo de diferentes edades. Pude ver a Ana de 5 años llorando desconsoladamente, a Ana de 10 años con una expresión de terror absoluto, y a una Ana adulta que parecía haber envejecido décadas en segundos y cuyo rostro mostraba una sabiduría terrible y perturbadora. Todos estos reflejos me miraban directamente a los ojos y movían los labios como si trataran de decirme algo, pero no podía escuchar ningún sonido. Solo el eco distorsionado de mi propia respiración que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Traté de alejarme de ese espejo particular, pero descubrí que no podía. Mis pies parecían estar pegados al suelo y por más fuerza que hacía, no lograba moverme ni un centímetro.
Mientras tanto, los reflejos en todos los espejos circundantes comenzaron a hacer gestos desesperados, señalando hacia algo que estaba detrás de mí. Cuando finalmente logré girar la cabeza, vi la cosa más horrible que he visto en mi vida. Era una versión de mí misma, pero completamente desfigurada, con la piel gris y agrietada, los ojos completamente blancos sin pupilas, y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja mostrando dientes afilados como cuchillos. Esta versión diabólica de Ana caminaba hacia mí con movimientos espasmódicos, arrastrando los pies y emitiendo un sonido gutural que me llenó de un terror indescriptible, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano huesuda hacia mi cara y susurró con una voz que era y no era la mía, que ahora yo formaría parte de los espejos para siempre. Lo último que recuerdo es la sensación de frío extremo invadiendo mi cuerpo y la percepción de que me estaba hundiendo en algo líquido y espeso, y cuando volví a tener conciencia, me di cuenta de que estaba del otro lado del espejo, mirando hacia afuera, esperando a que llegue la próxima víctima curiosa que quiera conocer la casa de los espejos mágicos, donde ahora soy solo uno de los muchos reflejos atrapados que tratan desesperadamente de advertir a los visitantes sobre el horror que los espera si se adentran demasiado en este laberinto de pesadillas. Historia 3. El payaso de medianoche. La última vez que vi a mi hermano Leo con vida fue cuando me dijo que había encontrado trabajo en un circo ambulante, pero lo que llegó a nuestra casa 3 meses después ya no era mi hermano, sino algo que usaba su rostro como máscara. Mi nombre es Diego y esta historia comenzó el verano pasado cuando nuestros padres murieron en un accidente automovilístico y Leo, que era 5 años mayor que yo, tuvo que hacerse cargo de mí y de todas las deudas que habían dejado nuestros padres. La situación económica era desesperante, habíamos perdido la casa familiar y estábamos viviendo en un pequeño apartamento que apenas podíamos pagar. Leo trabajaba en 3 empleos diferentes, pero aún así no lograba generar suficiente dinero para mantenernos a flote, y yo veía cómo el estrés y la preocupación nos estaban consumiendo día a día. Una mañana de julio apareció en casa más animado de lo que lo había visto en meses. Me contó que había conocido a un hombre que le había ofrecido trabajo en un circo que viajaba por toda Centroamérica. El salario era excelente y incluía alojamiento y comida. Lo único extraño era que el trabajo consistía en ser payaso, pero sin necesidad de experiencia previa porque ellos mismos se encargarían de entrenarlo. Leo nunca había mostrado interés en ese tipo de entretenimiento, de hecho siempre había tenido miedo a los payasos desde que era pequeño, pero la desesperación económica pudo más que sus fobias y aceptó el trabajo sin pensarlo demasiado. Me prometió que regresaría en 3 meses con suficiente dinero para resolver todos nuestros problemas y que mientras tanto me quedaría con nuestra tía María, una mujer mayor que vivía sola y que había aceptado cuidarme durante su ausencia. Los primeros 2 meses recibí cartas regulares de Leo donde me contaba sobre sus aventuras en el circo, describía a sus compañeros como personas extrañas pero amigables. Mencionaba que el entrenamiento para ser payaso era más intenso de lo que había imaginado, pero que estaba aprendiendo rápidamente, y siempre terminaba las cartas diciendo que me extrañaba mucho y que pronto estaríamos juntos otra vez. Sin embargo, durante el 3er mes las cartas dejaron de llegar y por más que traté de contactarlo por teléfono, nunca lograba comunicarme con él. La tía María comenzó a preocuparse e incluso contactó a la policía, pero no había manera de rastrear un circo ambulante que constantemente cambiaba de ubicación. Fue una noche de octubre cuando finalmente regresó. Escuché que alguien tocaba la puerta del apartamento de la tía María con un patrón extraño. No eran golpes normales, sino una secuencia rítmica que parecía una melodía inquietante. Y cuando abrí la puerta me encontré con Leo parado en el umbral vestido completamente como un payaso. Su maquillaje era perfecto pero perturbador. Tenía la cara completamente blanca con una sonrisa roja que se extendía mucho más allá de sus labios naturales.
Sus ojos estaban delineados con negro de una manera que los hacía parecer más grandes y profundos, y llevaba puesto un traje de payaso tradicional con colores brillantes que contrastaban de manera siniestra con la oscuridad de la noche. Lo más extraño era su comportamiento. No habló de manera normal, sino que todo lo que decía lo hacía con una voz aguda y cantarina, como si estuviera actuando para una audiencia invisible, y sus movimientos eran exagerados y teatrales incluso para los gestos más simples. Cuando traté de preguntarle sobre su experiencia en el circo y por qué había dejado de escribir, solo me respondía con bromas sin sentido y chistes que no eran graciosos sino más bien perturbadores, como si hubiera olvidado cómo mantener una conversación normal y solo pudiera comunicarse a través de su personaje de payaso. La tía María se sintió tan incómoda con su presencia que decidió quedarse en casa de una vecina esa noche, dejándome solo con este extraño que insistía en que era mi hermano pero que se comportaba como un completo desconocido. Durante la madrugada me desperté con el sonido de risas que venían de la sala. Encontré a Leo sentado en el sofá riéndose solo mientras miraba hacia la pared vacía, como si estuviera viendo el espectáculo más divertido del mundo, pero cuando me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo, se giró hacia mí y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Ya no tenían el color café claro que siempre había tenido Leo, ahora eran completamente negros y parecían no tener profundidad, como si fueran agujeros que no llevaban a ninguna parte. Su sonrisa se hizo aún más amplia cuando me vio y comenzó a contarme sobre las maravillas del circo, sobre cómo había aprendido que la risa era lo más importante del mundo y que su nueva misión era hacer reír a todas las personas que conociera, sin importar si querían reír o no, y mientras me hablaba pude ver que debajo del maquillaje blanco había marcas extrañas en su piel, como si alguien hubiera cosido pedazos de diferentes hostos para crear la cara que ahora tenía. Me di cuenta de que mi hermano Leo había desaparecido para siempre y que lo que estaba frente a mí era una criatura que había tomado su forma para cumplir algún propósito siniestro, y cuando traté de escapar del apartamento, me siguió mientras reía de una manera que no sonaba humana y me gritaba que ahora yo también podía unirme al circo y aprender los secretos de la felicidad eterna, pero esa felicidad que ofrecía sonaba más como una condena que como una bendición. Historia 4. La función eterna. Algo está terriblemente mal cuando los artistas del circo siguen actuando después de que sus cuerpos han dejado de moverse, pero yo no lo supe hasta que me convertí en uno de ellos y ahora no puedo detener mi actuación. Soy Rosa y era una acróbata profesional que viajaba por toda Sudamérica presentándome en diferentes circos. Había dedicado mi vida entera a perfeccionar mis habilidades en el aire y era conocida por realizar acrobacias que otros consideraban imposibles. Mi especialidad era el trapecio sin red de seguridad porque creía que el peligro real era lo que hacía que la actuación fuera verdaderamente emocionante. Cuando el Circo Medianoche me ofreció un contrato por una temporada completa con el salario más alto que había visto en mi carrera, acepté inmediatamente sin hacer demasiadas preguntas sobre la reputación de la compañía o sobre las extrañas cláusulas que aparecían en el contrato. El circo tenía una particularidad que me pareció interesante al principio. Solo presentaban funciones nocturnas y nunca en el mismo lugar 2 noches seguidas. Siempre se movían a pueblos diferentes después de cada presentación, y los artistas vivíamos en caravanas que formaban una pequeña comunidad nómada que se desplazaba constantemente por carreteras oscuras y solitarias. Mis compañeros eran personas talentosas pero extrañamente silenciosas, rara vez hablaban de su pasado o de sus familias, y todos parecían tener una palidez enfermiza que inicialmente atribuía al hecho de que solo trabajábamos de noche y pasábamos los días durmiendo en espacios cerrados. La rutina era siempre la misma: llegábamos a un pueblo al atardecer, montábamos la carpa principal y las atracciones secundarias con una eficiencia sobrenatural que me impresionaba, y a las 11 de la noche en punto comenzaba la función sin importar si había mucha o poca audiencia.
Durante las primeras semanas todo parecía normal, realizaba mis acrobacias con la misma pasión de siempre y el público respondía con entusiasmo a mis presentaciones. Pero gradualmente comencé a notar detalles perturbadores que al principio traté de ignorar pero que se volvían más evidentes con cada función. Los otros artistas nunca parecían cansados sin importar lo exigente que fuera su actuación, no sudaban, no respiraban con dificultad después de rutinas agotadoras, y sus movimientos tenían una precisión mecánica que era admirable pero también inquietante, como si fueran máquinas programadas para ejecutar las mismas secuencias una y otra vez. El director del circo, un hombre alto y delgado llamado Señor Sombra, nunca salía durante el día y solo aparecía momentos antes de que comenzara cada función, vestido siempre con el mismo traje negro y una chistera que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y cuando hablaba su voz tenía un eco extraño como si viniera de muy lejos o de muy profundo. Una noche, después de una función particularmente intensa, decidí quedarme despierta para observar qué hacían mis compañeros cuando creían que nadie los estaba viendo. Lo que descubrí me llenó de un terror que aún ahora, atrapada en esta pesadilla eterna, no logro superar completamente. Los artistas no se iban a dormir como personas normales, simplemente se quedaban inmóviles en sus posiciones hasta que llegaba la hora de la siguiente función, como marionetas colgadas de hilos invisibles esperando a que alguien las activara nuevamente, y durante esas horas de inmovilidad sus ojos permanecían abiertos pero completamente vacíos, mirando hacia la nada con una expresión que no era ni de vida ni de muerte sino algo intermedio y perturbador. Traté de escapar esa misma noche, empaqué mis pocas pertenencias y caminé hacia la carretera esperando encontrar algún vehículo que me llevara lejos de ese lugar, pero no importaba cuánto caminara o en qué dirección me dirigiera, siempre terminaba de regreso en el campamento del circo, como si estuviera atrapada en un bucle invisible del que no podía salir. El señor Sombra me esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me explicó con una calma inquietante que había firmado un contrato que me comprometía mucho más de lo que había entendido inicialmente. No era solo por una temporada sino por toda la eternidad, y ahora formaba parte de la función permanente del Circo Medianoche donde los artistas nunca envejecen, nunca mueren, pero tampoco nunca vuelven a vivir realmente. Cada noche desde entonces he realizado exactamente la misma rutina de trapecio, con los mismos movimientos, los mismos saltos, las mismas piruetas, sin poder cambiar ni un solo detalle de mi actuación, mientras siento como mi alma se desvanece un poco más con cada función y mi cuerpo se convierte en una cáscara vacía que solo existe para el entretenimiento de audiencias que tampoco son completamente humanas. Lo más horrible es que mantengo mi conciencia atrapada dentro de este cuerpo que ya no me pertenece. Puedo ver y escuchar todo lo que sucede a mi alrededor, pero no puedo controlar mis acciones. Solo puedo observar mientras mis manos se aferran a las cuerdas del trapecio y mi cuerpo ejecuta movimientos que ya no siento como propios. Y cada noche veo llegar nuevos artistas ingenuos como yo que firman contratos sin leer la letra pequeña y se condenan a una eternidad de actuaciones sin descanso en este circo de pesadillas donde el espectáculo literalmente nunca termina.